En este tema vamos a conocer cuáles son las capacidades perceptivo-motrices, en concreto las relacionadas con el esquema corporal. Como podéis ver en la diapositiva, todas las capacidades que podéis observar son cualidades físicas. ¿Y qué es una cualidad física? Pues es una característica muy desarrollada que puede ser natural del individuo o que puede ser adquirida con el tiempo. Y esta tiene la particularidad de diferenciar a ese individuo de los demás. Por ejemplo, es una persona muy fuerte. Sobresale sobre los demás porque tiene mucha fuerza y mucha resistencia para realizar determinado ejercicio. Las cualidades se distinguen de las habilidades motrices porque estas últimas son destrezas comunes a muchos individuos, como saltar, lanzar o girar, y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas habilidades todavía más complejas, especializadas o técnicas específicas de un deporte en concreto. Como he dicho al inicio, en este tema nos vamos a centrar en las capacidades perceptivo-motrices y en concreto con las relacionadas con el esquema corporal. La adquisición del esquema corporal es muy importante, sobre todo en la etapa de educación infantil, dado que es la base para adquirir los diferentes aprendizajes. Antes de empezar a hablar sobre las capacidades que sirven para desarrollar el esquema corporal, vamos a explicar los tipos de prácticas que sirven para desarrollar el esquema corporal según Parlevas. Este autor considera que para desarrollar el esquema corporal debe haber una acción motriz, debe haber una práctica pedagógica. Parlevas nos habla de dos tipos de prácticas centradas en el movimiento y en la interacción. La práctica sociomotriz, con gente, y la práctica psicomotriz, en solitario. Estas prácticas estarían compuestas a su vez por ejercicios gimnásticos, juegos, danza, deporte o juegos tradicionales que nos servirían como ejemplo para desarrollar las capacidades perceptivo-motrices relacionadas con el esquema corporal. El esquema corporal se consolida al finalizar la etapa de educación infantil y al principio de la etapa de educación primaria. Las capacidades perceptivo-motrices ligadas al esquema corporal, como pueden ser la relajación, la respiración, la lateralidad, la coordinación y el equilibrio, se deben trabajar sobre todo en la etapa de educación infantil, a través de prácticas psicomotrices. Pero en educación primaria tampoco debemos dejar de lado el desarrollo de estas capacidades, ya que es el periodo definitivo en el que se consolida el esquema corporal. Podemos distinguir tres etapas en la elaboración del esquema corporal. La primera etapa, del cuerpo vivido, hasta los 3 años. En esta etapa tenemos que conseguir que el niño descubra su propio cuerpo y que conozca sus limitaciones con respecto al resto de objetos y personas. El niño se mueve por satisfacción y no por lo que necesite hacer. Al finalizar esta etapa, el niño ya tiene conciencia de su propio cuerpo y también se instaura la marcha y el lenguaje en esta primera etapa. La segunda etapa hace referencia a la etapa de discriminación perceptiva y se da entre los 3 y los 7 años. Es una etapa en la que se da un mayor campo de exploración y de experiencias. El niño no necesita a alguien a su lado que le diga que va a pasear, que va a jugar. Diferencia mejor su cuerpo en el entorno, ya que no se siente tan cohibido, sabe cómo afrontar su presencia en la calle y sus actuaciones. Digamos que es mucho más libre, presenta un mayor dominio del espacio, de su orientación en él y en el tiempo. Se afirma la lateralidad y el niño es mucho más firme a la hora de actuar. Y por último encontramos la tercera etapa que hace referencia al cuerpo representado en movimiento, que se da entre los 7 y los 12 años de edad, que corresponde con la etapa de educación primaria. En esta etapa el esquema corporal es mucho más dinámico. El niño domina casi a la perfección su cuerpo y no depende de nadie para realizar cualquier actividad. Podríamos decir que los niños en esta etapa presentan una gran independencia de sus propias acciones. El esquema corporal está bastante relacionado con las actividades escolares. Tener un buen control del esquema corporal favorece la lectura. Para aprender a leer es necesario un equilibrio correcto y perfectamente controlado, el control de los ojos y discriminar las percepciones tanto visuales como auditivas. También favorece el aprendizaje de las grafías, ya que exige una lateralización correcta y bien afirmada, una adecuada percepción visual, un equilibrio bien controlado y una buena coordinación visomanual u oculomanual. Y por último,
También el aprendizaje del cálculo se basa en un buen desarrollo de la percepción visual, en un apropiado conocimiento espacio-temporal, en la adquisición de la noción de número y, por último, en una adecuada atención y memorización. Lo que tiene más peso en el desarrollo del esquema corporal es conocer y sentir las diferentes partes que componen los distintos segmentos corporales y conseguir la independencia segmentaria, tanto global como funcional. Podríamos decir que existen dos niveles. En un primer nivel es cuando el niño empieza a conocer las diferentes partes de su cuerpo y empieza a sentir su uso. En el segundo nivel, el niño llega a la independencia de sus movimientos y disponibilidad de su propio cuerpo para realizar una acción determinada. El niño deberá, en primer lugar, tener una conciencia general de su propio cuerpo para posteriormente desarrollar capacidades como ejercicios de movilización y concienciación segmentaria, de disociación segmentaria, de reconocimiento y representación del cuerpo de los demás, de control sobre la postura y la respiración y actividades que desarrollen la capacidad para relajar tanto global como segmentariamente su propio cuerpo. Por último, vamos a diferenciar un esquema corporal mal definido de uno bien definido. Influyen factores como la percepción, el déficit de la estructuración espaciotemporal que tenga el niño, la motricidad, la torpeza, si presenta descoordinación, y la relación con el otro, si tiene algún tipo de dificultad o inseguridad. Un alumno con un esquema corporal bien definido debería poseer una correcta interiorización de la información sensorial que recibe del exterior, una percepción y control adecuado de su propio cuerpo, un correcto equilibrio postural, la lateralidad bien definida, una correcta independencia segmentaria y un control y equilibrio tanto de pulsiones como de inhibiciones. Todas estas capacidades que te he comentado, consolidadas, toman un papel decisivo en la construcción de la identidad personal del niño. Empezaremos a desarrollar las capacidades perceptivo-motrices ligadas al desarrollo del esquema corporal y empezaremos con el conocimiento y el control del propio cuerpo. Según Le Bouch, es el conocimiento inmediato que tenemos de nuestro propio cuerpo en relación con sus diferentes partes o segmentos corporales. Podríamos decir que es el resultado de la experiencia del cuerpo en que un individuo va tomando poco a poco conciencia y la forma de relacionarse con el medio, con sus propias posibilidades. Se puede establecer que el periodo de elaboración definitiva del esquema corporal se produce entre los 7 y los 12 años de edad. Por ello, su conocimiento y desarrollo debe consolidarse en la educación primaria. Antes de trabajar el conocimiento y control del cuerpo, el niño debe tener una conciencia global de sí mismo. A través del movimiento se propicia el desarrollo a nivel motriz, afectivo, cognitivo y relacional, y por ende se estructura el esquema corporal. Por último, 3 ejemplos de juegos que trabajan el control y el conocimiento del propio cuerpo. Por ejemplo, cada niño se coloca un pañuelo en un segmento corporal y los niños deben reunirse dependiendo de dónde se pusieron esos pañuelos. Otro ejemplo, formando parejas, se mueven al ritmo de la música y uniendo con el compañero diferentes partes del cuerpo, hombro con hombro, cadera con cadera. Y por último, la maestra dice un color y los niños traerán los objetos que tengan el color que haya dicho la maestra. Con estos 3 ejemplos se trabaja el control y el conocimiento del propio cuerpo. El equilibrio, según Bayer, es un conjunto de reacciones del sujeto a la gravedad. Podríamos decir también que es la capacidad de mantener el cuerpo en cualquier posición contra la acción de la gravedad o la capacidad de controlar el propio cuerpo y de recuperar la correcta postura tras la intervención de un factor desequilibrante. La maduración del equilibrio tiene lugar entre los 6 y los 7 años de edad. Por otro lado, vamos a centrarnos ahora en los factores que afectan al equilibrio. La base de sustentación, ya que puede ser con varias partes del cuerpo o con elementos, es decir, partes del cuerpo en contacto con el suelo y otros elementos. La estabilidad de la propia base. Es importante para el equilibrio la base que utilicemos, la altura del centro de gravedad. Cuanto más alto estemos, peor
para mantenernos en equilibrio. La elevación sobre el suelo, cuanto más cerca del suelo estemos, más equilibrio tendremos. Y por último, el número de apoyos, ya que influye directamente en el equilibrio. La pérdida de visión también influye en el equilibrio. En cuanto a los tipos de equilibrio, diferenciamos 4. Estático, la capacidad de mantener el cuerpo erguido sin movimiento. Dinámico, la capacidad de mantener la posición correcta que exige una actividad en movimiento. En suspensión, el control de una postura estable cuando nos encontramos en el aire, para evitar el desequilibrio antes de la caída. Y por último, reequilibración, mantener una posición equilibrada estática después de una dinámica, como por ejemplo cuando se realiza un salto. Por último, terminamos con una serie de ejemplos de actividades que trabajan el equilibrio. Para el primer ciclo, la experimentación de equilibrio y desequilibrio tanto en estático como en dinámico, equilibrio sin objeto o sobre objetos estables. Y en el segundo ciclo experimentaríamos el equilibrio y el desequilibrio en estático y en dinámico, pero en situaciones más especializadas. Por ejemplo, en situaciones de equilibrio con los ojos cerrados o llevando objetos en situaciones más simples. La actitud postural es el aspecto básico de la motricidad y que está íntimamente relacionado con la tonicidad. Según Viciana, la actitud postural es una relación organizada entre las distintas articulaciones y estructuras del cuerpo, venciendo la acción de la gravedad. Una actitud postural idónea es aquella en la que podemos mantenernos sin fatiga y sin producir ningún tipo de desequilibrio. Habrá niños con problemas posturales desde pequeños. Una adecuada actitud postural dependerá del conocimiento y la toma de conciencia de la respiración y de la relajación, de la capacidad de movilidad segmentaria y de un adecuado desarrollo del tono muscular. Podemos distinguir entre tono y tonicidad, ya que no son el mismo concepto. El tono se define como un estado permanente de ligera contracción, en el cual se encuentran nuestros músculos. Y la tonicidad sería el grado de tensión al que están sometidos determinados músculos. Podemos encontrarnos con niños hipertónicos, hipotónicos o eutónicos. Hipertonía podríamos decir que son esos niños que presentan un exceso de tono muscular. La hipotonía sería un déficit de tono muscular y la eutonía un tono muscular óptimo, normal, en equilibrio. Terminaré finalmente refiriéndome sobre las diferencias entre el niño hipertónico y el niño hipotónico. ¿Cuáles son las características del niño hipotónico? Suelen ser extensibles, calmados, su desarrollo postural es más tardío, presentan defectos en la postura, tienen preferencia por las manipulaciones, son más afectuosos, temerosos y dependientes. Y deberían perder su timidez para mejorar su desarrollo. ¿Y cuáles son las características del niño hipertónico? Pues al contrario que el niño hipotónico, son menos extensibles, más activos, presentan gran movilidad, tienen precocidad en la marcha y en la posición erguida y son independientes. Podríamos decir que son atrevidos con respecto a su movilidad. La función mecánica y automática de la respiración a la que se refiere Castejón es proporcionar oxígeno y eliminar gas carbónico del metabolismo celular. A través del desarrollo de la respiración y relajación sobre el niño, conseguimos una serie de beneficios muy importantes. Logramos la distensión psíquica, la eliminación de ansiedades, de timideces y de bloqueos, facilitando así un mayor bienestar corporal en los niños. Es importante educar la respiración consciente con el propósito de llevar una vida más relajada y equilibrada. La respiración es un mecanismo de tipo reflejo. Se puede llegar a tener un cierto control consciente y voluntario del funcionamiento de la respiración. ¿Cómo la educamos? Para ayudar a educar la respiración hay que tomar conciencia de sus fases y de sus tipos. ¿Cuáles son las fases? La inspiración, toma de aire. ¿Cuáles son las vías de acceso? La boca y la nariz. La expiración es la salida del aire. ¿Cuáles son las vías? Tanto la boca como la nariz. ¿Y qué es la apnea y la disnea? La apnea es el mantenimiento del aire en el momento de máxima inspiración.
Y la disnea es el mantenimiento sin aire en el momento de máxima expiración. ¿Cuáles son los tipos de respiración? La respiración alta o clavicular interviene la parte superior y menor del pecho y de los pulmones, llegando a ellos poca cantidad de aire. Media o intercostal se llena la parte media y algo de la parte superior de los pulmones. La baja, diafragmática, profunda o abdominal llena de aire la parte media e inferior de los pulmones. Se inhala más aire que en los tipos de respiración anteriores. Y por último, en la respiración completa se pone en juego todas y cada una de las partes de los pulmones y de los músculos que intervienen en la respiración, como el diafragma. La relajación supone la reducción voluntaria del tono muscular, con el objetivo de alcanzar una descontracción tanto muscular como psíquica, mejorando el control tónico, facilitando el conocimiento del cuerpo y el desarrollo de las capacidades motrices. ¿Cuáles son los objetivos de la relajación? Disponer los músculos a voluntad, primero de forma segmentaria y después de forma global. Liberar de las tensiones musculares innecesarias que producen la fatiga. Y asociar la búsqueda de distensión con la toma de conciencia de la respiración y su control. En lo sensorial, tomar conciencia de los segmentos corporales para posteriormente tomar conciencia del cuerpo en su globalidad. En lo motor, tomar conciencia y afinar la capacidad de inhibición voluntaria del tono muscular. Y en lo psíquico, reducir la tensión para el logro del equilibrio tanto emocional como mental. Se proponen 2 métodos para trabajar la relajación. Cada método tiene sus particularidades, sin embargo, algunos se transforman en el método. Eso es lo que ocurre con la relajación progresiva de Jacobson y para otros con el entrenamiento autógeno de Schultz. El entrenamiento en relajación progresiva favorece una relajación profunda sin apenas esfuerzo, permitiéndonos establecer un control voluntario de la tensión-distensión que llega más allá del logro de la relajación en un momento dado. En esencia, podemos resumir que su método se basa en 3 fases. Concentración de la atención en un grupo muscular determinado, tensión de ese grupo muscular sin dolor y mantener la tensión entre 20 y 30 segundos. Y en una última fase, relajación de la musculatura, prestando atención a la sensación que se produce. Por ello tiene un componente muy elevado de propiocepción y por tanto de elevación del control de la zona que estamos trabajando. El entrenamiento autógeno de Schultz se compone de 7 ejercicios mediante la autosugestión. Se dan lugar a sucesivas sensaciones de reposo, de pesadez y de calor en brazos y piernas. Desciende el ritmo cardíaco y las sesiones de relajación no deben pasar de los 5 minutos, que es justo el tiempo que necesitamos para la vuelta a la calma en una determinada sesión de educación física. Ejemplos de actividades de relajación. Por ejemplo, los niños deben simular ser bloques de hielo que se derriten con el calor. A medida que se derriten, se van tumbando en el piso. Los niños estarán tumbados en el suelo. El maestro pondrá una cinta con el sonido del mar y les contará una breve historia donde los niños serán pececitos que nadarán rápidamente, pararán, se relajarán y se dormirán. Son ejemplos de actividades que podríamos incluir en la vuelta a la calma para trabajar la relajación. La lateralidad es el dominio funcional que tenemos de un lado de nuestro cuerpo sobre el otro. El hemisferio izquierdo del cerebro tiene el control de la mano derecha, mientras que el hemisferio derecho tiene el control de la mano izquierda. El hemisferio izquierdo es el lugar del cerebro donde se procesan el lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas y las ciencias, el pensamiento lineal, mientras que el derecho desarrolla la fantasía, la música, el genio, el arte, la creatividad, el pensamiento holístico. En la escuela solamente desarrollamos el lineal. Con la actividad física podemos salir de ese pensamiento lineal y desarrollar el holístico. El pensamiento lineal es la base donde se genera la lateralidad de una persona. Se desarrolla durante la época escolar y en él se aplica la lógica
de manera directa y progresiva. El hemisferio izquierdo es el responsable de razonar de forma secuencial, permitiéndonos llegar a conclusiones sin tener que evaluar las estrategias posibles. En el pensamiento holístico, aquí se valora realmente las estrategias a seguir para desarrollar algo más que el resultado. Si realizamos una tarea analítica, repetitiva o automatizada, como por ejemplo golpear de revés cestas y cestas de pelotas en tenis, realizando ese único movimiento una y otra vez, solamente implicaremos el lado izquierdo y lineal del cerebro. Sin embargo, si realizamos tareas globales donde impliquemos al alumno en la toma de decisiones, es entonces cuando trabajaremos el lado derecho o el pensamiento holístico en nuestros chavales. Trabajar la lateralidad en clase nos va a ayudar a que nuestros alumnos aprendan a reconocer los dos lados corporales, izquierda y derecha, así como su dominancia en las diferentes acciones que realicen. Les ayudará a tener una adecuada orientación y percepción espacial, haciendo posible que aprendan a situarse en el espacio. También les ayudará a obtener un adecuado control y conocimiento de su propio cuerpo, así como una adecuada coordinación. ¿Cuáles son los tipos de lateralidad? La dextralidad o zurdería homogénea, cuando se utilizan homogéneamente los miembros del lado derecho o del lado izquierdo. La ambidestralidad, cuando no se manifiesta dominancia de uno de los dos lados y utiliza ambos miembros de forma simétrica e indistintamente. Contrariada o invertida, cuando la persona ha sido sometida a aprendizajes forzosos y contrarios a su lateralidad dominante por naturaleza. Y por último, la lateralidad cruzada o mixta, que es cuando no existe un lado corporal puramente dominante. Ser más hábil con la mano derecha y más hábil con el pie izquierdo, por ejemplo. Presentar una lateralidad cruzada o mixta en el niño puede que tenga problemas de precisión. ¿Cuáles son las etapas de la lateralidad? De 0 a 2 años, el niño hace movimientos bilaterales. Lo que hace con una mano repercute en la otra, es decir, su cuerpo reacciona globalmente. De 3 a 4 años comienzan a realizar acciones de forma unilateral, pero sin distinción dominante, permitiéndole comparar resultados. De 4 a 5 años se inicia el predominio ocular, en la predominancia manual y en la coordinación visomotriz u oculomanual. De 5 a 7 años se tiene la noción derecha e izquierda, pero con relación al propio cuerpo, no con relación a los demás. Y en niños y niñas de más de 7 años, los niños son capaces de comprenderlos desde el punto de vista de los otros y de los objetos. En cualquier actividad no se plantean si es su derecha o la de los demás. Ejemplos de actividades para trabajar la lateralidad. Cuando, por ejemplo, el profesor diga derecha, los niños levantan la mano derecha con cambios rápidos y repeticiones. Otro ejemplo, formando una ronda con el profesor en el centro y cuando el profesor levante la mano derecha, los niños irán en esa dirección y luego el profesor cambia. Y por último, con papel y lápices de colores, pedimos a los niños que dibujen cosas con la mano derecha y luego con la mano izquierda y después se comenta esa percepción de lo que han sentido. La coordinación es la capacidad para contraer los músculos o grupos musculares diferentes e inhibir otros en orden a la ejecución de una acción o movimiento. Como nos dice Martín, si por ejemplo estamos subiendo unas escaleras o si estamos haciendo una flexión de brazos, el bíceps estaría contrayéndose y el tríceps inhibiéndose en este último ejemplo. En esencia, la coordinación intra o intermuscular es la capacidad neuromuscular que permite la realización de un movimiento de forma eficaz, económica y de forma precisa. Encontramos dos tipos de coordinación. Coordinación dinámica general, en el que se implicarían grandes grupos musculares, y coordinación dinámica segmentaria, donde se aislaría el tren superior o el tren inferior, siendo la coordinación oculomanual u oculopédica. Existen muchos factores que influyen en una adecuada coordinación. Cambios de dirección y sentido, la velocidad,
Las características psicológicas también median en la coordinación. La elasticidad de los músculos, de los tendones y de los ligamentos. Los tamaños de los objetos utilizados provocan una descoordinación temporal. Y por último, la fatiga y la condición física. Un ejemplo de actividad que trabaje la coordinación podría ser que los niños se desplazaran libremente por el espacio y cuando inspiraran por la nariz simulasen ser muy grandes y cuando expiraran por la boca muy bajitos, moviéndose muy rápido. Resaltar que es complicado aislar el trabajo de una sola capacidad en una única actividad. Por este motivo, lo ideal consistiría en trabajar varias capacidades perceptivo-motrices, como en el ejemplo que os he propuesto, en el que hacemos un trabajo coordinativo mientras también trabajamos la respiración.